Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Actualidad Central, una discusión abierta, invitación de CNN Chile y Universidad Central. Desde el 2011 hasta ahora, no diría se descubrió, pero se puso en el tapete porque aparentemente todo el mundo sabía que existía lucro en la educación, lucro fuera de la ley. De hecho, la UNESCO, a propósito del lucro, a propósito de lo que significa la segregación que provoca la educación, en una investigación en que comparó las legislaciones de educación entre Argentina, Chile, Uruguay y Finlandia, concluyó que, aun cuando existan estrictos procesos de supervisión y control, el sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización que pueden causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismos selectivos. Eso es parte de los cuestionamientos que se han visto en la calle, es parte de los cuestionamientos que se han hecho desde la política. Pero, ¿qué se opina desde el punto de vista tal vez un poco más académico? Han hablado los políticos, han hablado los alumnos. Veamos lo que opinan los que son estudiosos acerca del tema y por supuesto también una autoridad. Saludamos de inmediato a nuestros invitados. Beatriz Navarrete, quien es arquitecta, magíster en Teoría e Historia de la Arquitectura de la Universidad de Cataluña y presidenta de la Asociación de Académicos de la Universidad Central. Muy buenos días. Título, ¿eh? Me faltó aire. Saludo por allá. Ex ministra de Educación, conocida por todos. Un gusto tenerla acá, Mariana Elwin. Bienvenida. Encantada. Sigo con las mujeres. Diputada, ex alcaldesa de Cerro Navia, miembro de la Comisión de Educación. Nos conocimos cuando usted era alcaldesa y yo era reportero. Así es. ¿Cómo está Cristina Girardi? Bienvenida. Bien, gracias, Pablo. Y máster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, investigador de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo está Jaime Belolio? Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Se puede dar, yo le puse el título al programa, que es Lucro y Educación, Utilidad versus Calidad. ¿Se puede dar la calidad de la educación cuando hay lucro? Bueno, es un tema complejo. Yo creo que hay que aclarar que cuando aquí en Chile se monta, digamos, este proyecto bien planeado para poder lucrar, quizá el objetivo principal no era la calidad de la educación. Yo creo que en 1980 y 81, cuando se promulgan los decretos para la creación de las universidades privadas, que se permite, cierto, que estas universidades puedan dar un servicio público, y ahí hay una cosa extraña dentro de este proceso, porque si bien todas las fundaciones y corporaciones estaban supervisadas por el Ministerio de Justicia, acá se permite que esta supervisión quede en manos del Ministerio de Educación. Y ahí en realidad se transforma en una plataforma administrativa, se produce una jurisprudencia administrativa para poder permitir ciertas formas de lucro. ¿Se permite o hay vacíos que impiden, por ejemplo, una buena fiscalización? ¿O la misma legislación deja con muchas ventanas abiertas? Porque en ninguna parte de la legislación se podría después demostrar porque todo ya en un juicio largo y todo. Sí. Dice que no pueden haber sociedades relacionadas, claro, que los dueños del inmueble no pueden estar vinculados a la corporación. Por eso yo digo que se transforma en esta plataforma de jurisprudencia administrativa, porque en el fondo se empiezan a permitir ciertas cosas que con otras fundaciones y con otras corporaciones, con otros fines que no son educativos, no se permiten. Que son, por ejemplo, el pago a los mismos directivos, ¿cierto? A los que conforman el directorio, a contratar cosas que la universidad a lo mejor no necesita como su fin en la educación. Entonces empieza también a haber un problema con la calidad. ¿Es una legislación laxa o faltó supervisión o instituciones especializadas? Fiscalización. Institución laxa y toda la anterior. Sí, y yo digo que efectivamente este es un proyecto ideológico, digamos, que en el fondo empieza desde 1973, si queremos ir hacia atrás, que es una larga historia, donde ya las universidades, ¿cierto?, son intervenidas, las 8 universidades en dictadura son intervenidas. Sí, ese es un periodo que no reíste mucho de análisis. Pasó de todo y me pasaron se interviene fuertemente las mallas académicas, hay académicos con persecuciones políticas, exonerados, alumnos, etcétera. Pero vas a ser mínimo al lado de otras cosas que pasaron. Jaime, ¿se puede dar el lucro y la calidad de la educación? A ver, yo creo que primero hay que sacar algo que se presta confusión. Lo que no permite la ley en Chile es que las universidades tengan lucro.
pero sí permite que las escuelas básicas, medias, institutos profesionales y centros de formación técnica tengan lucro. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando alguien habla de lucro en la educación empieza a decir, mire, que quizás hacen triangulaciones, que hacen acá, que hacen allá. Cuidado, lo que no se puede es en las universidades. Y a mí me parece bien que si hay una ley que dice no podemos lucrar en las universidades, entonces que no se haga, y eso hay que fiscalizarlo. Ahora, me parece completamente aventurada la hipótesis que dice Beatriz de que esto fue algo como preparado en las universidades para lucrar. Eso no es así. La verdad es que la discusión sobre qué es una universidad parte desde la escuela de Atenas. Y qué significa tener o no tener universidad. Y si es solamente aquellas que tienen investigación, que son las que nosotros llamamos complejas. Pero la verdad es que la modernidad es completamente distinta a como era la escuela de Atenas o la Universidad de Bolonia en 1300 o 1400. Pero mira, yo te pregunto, cuando tú ves de repente los orígenes, te vas a la escritura de lo que son la fundación de las universidades, porque en el fondo bastaba con una escritura casi, porque no pasaba en el caso de esta corporación, a diferencia de lo que son las otras, si no me equivoco, no pasaba por el mismo proceso que en el Ministerio de Justicia. Pero si tú vas y ves la forma en que se constituye una sociedad inmobiliaria, la forma en que se constituye también el directorio de la misma corporación, no puede ser que hay cosas premeditadas. A ver, voy a ir con la Mariana. Sí, no, mira, yo no estoy diciendo de que esté correcto hacer triangulaciones y hacer trampa a la ley. Yo estoy diciendo que eso tiene que fiscalizarse, y este gobierno lo que ha propuesto es precisamente una superintendencia que tiene las atribuciones para hacerlo. Ahora, de nuevo, hay que circunscribirlo exclusivamente en lo que tiene que ver con las universidades, porque no es lo mismo en los colegios, en los institutos profesionales y en los CFT, que a veces como que se olvida esa cuestión y se toma como que todo fuera del mismo saco, y eso no es así, no es efectivo. Y sí, hay una cosa que es objetiva. Hay una cosa que es objetiva. Lo que ha permitido la legislación actual en Chile es que haya 1.200.000 personas en la universidad, ha permitido que tengamos una cobertura en educación de un 100%, en educación media un poquito menos, y así hemos ido avanzando muchísimo. Yo creo que eso es importante y tenemos que hacer correcciones. Pero es importante el sistema que tenemos hoy. Déjame con Mariana. Mariana. A ver, yo creo que no hay que olvidar que la LOCE sigue vigente en la educación superior. Y la LOCE creó un sistema en el cual hay una supervisión bastante estricta, de como 12 años a veces, en el proceso de creación de una universidad, ¿no? Y ahí es la etapa de licenciamiento. Muchas universidades se caían incluso porque se veía que había fines de lucro en la institución. Pero una vez que las universidades adquieren autonomía, pueden hacer lo que quieren. Yo puedo decir, por ejemplo, que a mí me tocó, cuando se dio por el Consejo Superior de Educación la autonomía a la Universidad del Mar, el año 2002. Y la Universidad del Mar no tenía más de 2.000 estudiantes. Y junto con darse la autonomía, la universidad crece, se expande y tiene 24.000 estudiantes, no sé cuánto, y no tiene ninguna supervisión. O sea, lo único que las universidades están obligadas hoy día es a entregar un estado financiero, pero no existe tampoco una instancia que pueda realmente fiscalizar que no se hagan estas triangulaciones. ¿Usted tenía capacidad como ministra como para poder supervisar? Mira, yo quiero decir que en el tiempo que yo fui ministra, que fue entre el 2000 y el 2003, nosotros teníamos signos ya de que esto estaba ocurriendo. Por ejemplo, las propagandas que se hacían para captar alumnos, por ejemplo, recuerdo la Universidad de las Américas, y se empezaron a vender las primeras universidades. Y nosotros estábamos poniendo ojo a eso, como diciendo aquí, es un tema cómo se aborda. Yo recuerdo haber pedido algún estudio en tal sentido, pero no era un tema que estuviera en la agenda. O sea, incluso yo tengo un estudio que hizo la Facultad de Economía en la Universidad de Chile en enero del 2002, y la palabra lucro no aparece, y es sobre la educación superior. Entonces, quiero decir que no era un tema que estuviera en la agenda. Y yo creo que... ¿O era un tema que no provocaba problemas? No, que en ese momento estaba como... Con la Cristina. No era... Claro, existía esta sensación de que aquí esta cosa estaba desregulada, pero también quiero decir que nosotros tenemos quórum muy altos para modificar la legislación cuando es constitucional, y teníamos al frente la UDI especialmente,
que en ese tiempo decía, mira, el mercado regula y el mercado sabe regular y el mercado terminará con las universidades malas y seguirán las universidades buenas. Y eso no ocurrió. ¿Con qué sorpresa o no te sorprendiste cuando en la Comisión de Educación empiezan a investigar cómo funcionan las universidades que están lucrando? ¿O no hubo sorpresa? Bueno, yo formé parte de la comisión investigadora, por eso. La primera, y formo parte también de la segunda. Bueno, el objetivo, ahí claramente nosotros partimos la investigación planteando que sí había lucro, y que teníamos que demostrar que había lucro. Yo creo que aquí hay un problema, yo coincido un poco con la Beatriz con respecto a este modelo, porque si tú te vas a la Constitución, tú tienes derecho a presentar recursos de protección en todas las instancias que están supuestamente asegurados los derechos, en salud, en medio ambiente, pero en educación no. En educación tú no puedes recurrir de recursos de protección, por lo tanto, claramente eso tiene que ver con una intencionalidad. Ahora, lo que nosotros planteamos, no solo en la comisión investigadora, una de las cosas que, aparte de demostrar que había lucro y la forma en que estas entidades lucraban, a través de sociedades relacionadas, a través de préstamos sin intereses, que hoy día se ha ido poniendo como mucho más recurrente como recurso, fue cómo el Estado, y nosotros lo planteamos como conclusión, había hecho abandono de deberes, porque no habían reglamento, porque efectivamente las pocas facultades que podía tener no las utilizaba. Por ejemplo, en el artículo 49 de la Ley de Aseguramiento a la Calidad, el Ministerio de Educación, la División de Educación Superior, tiene que solicitar la información a las universidades y tiene que decidir qué información pedirle. ¿Y ese abandono de deberes de cuándo venía? Desde hace ¿Y por qué le pasaron la cuenta a Harald Beyer? Harald Beyer tiene que ver con un proceso donde nosotros, esto ya está sobre el tapete. Nosotros le pedimos muchas veces a Harald Beyer que investigara, no quiso investigar. Cuando se cerró la Universidad del Mar, también nosotros le planteamos una serie de situaciones que hoy día se están como viendo las consecuencias de no haber tomado decisiones en el minuto que le pedimos a Harald Beyer, que él comprometió ciertas acciones y no las cumplió. O sea, no fue una pregunta. Esto no tiene que ver, mira, el tema, esto no es patrimonio de un gobierno u otro. No. Nosotros planteamos, y lo planteamos también en la comisión fiscalizadora, la investigadora, nosotros planteamos que esto era un problema de abandono de deberes desde hace mucho rato. Sí, pero la Ley de Aseguramiento de la Calidad es de 2006. Claro. Entonces, de verdad, antes no existía ni una atribución. Y la Ley de Aseguramiento de la Calidad quedó muy diluida. Y, de hecho, todos los problemas que había hoy día de conflictos de interés, incluso de corrupción, tiene que ver con una ley que salió muy mala. Y esa ley salió muy mala porque había un sector, especialmente la derecha chilena, que no creía en esa ley. Hoy día es paradojal, porque hoy día ese mismo sector ha tenido que entrar a establecer más regulaciones, pero durante años se pusieron a cualquier regulación. Es que no hay que olvidarse que la LOCE se aprueba, ¿cierto?, el 10 de marzo de 1990, para dejar amarrado, ¿cierto?, todo lo que se quería hacer con la educación. Entonces, la gran pregunta viene a decir, bueno, si todos los políticos, la mayoría son abogados, ¿cierto?, o por lo menos con una capacidad de lectura, ¿cómo no podían ver que esto estaba pasando? No era tan difícil darse cuenta. Pero la universidad, entonces, uno tiene que ver... Está presente en todos los sectores. Sí, pero uno tiene que ver, o sea, María Olivia Monker ya en su libro, ¿cierto?, El negocio de la universidad en Chile, ya dice cuál es la razón. Todos los grandes sectores, los grupos grandes económicos chilenos y políticos están detrás de estos directorios, están detrás de la formación de estas universidades privadas. Entonces, claro, en los 80, cuando se hace la promulgación de la ley, se crean 3 universidades por la crisis económica, pero entre febrero y marzo de 1990 se crean 21 universidades privadas y la LOCE aprobada el 10 de marzo. Entonces, ¿cómo alguien no se da cuenta que esto no era casual, no era algo planeado? Era un negocio redondo, porque aparte que era fiscalizado por el Ministerio de Educación, tenías aportes estatales. Sí. Podías hacer esta sociedad de espejo,
podías hacer contratos con empresas de los socios, ¿El lucro exclusivo de la universidad privada? No, yo creo que no. No, pero yo creo que hay también muchas formas de lucrar. Hay una forma de el abuso de poder que está asociado a un rendimiento económico, también es lucro. No, mira, dos cosas. Lo primero es que yo era presidente de la FEUC el año 2003, cuando se estaba discutiendo precisamente en la Comisión de Educación lo que tenía que ver con la ley de calidad que se llamaba en esa época. Y a mí me tocó participar ahí, por lo tanto, cuando Mariana dice que había un sector que tenía miedo, que no le gustaba la ley, yo le voy a decir por qué. Déjame contarte por qué. Cuando yo estuve ahí como presidente de la FEUC, nosotros dijimos que teníamos problemas con la redacción de la ley. Y una diputada en esa época nos dijo, ¿saben qué? Yo estoy segura que con esta ley lo que tenemos que hacer es que no exista nunca más la Universidad de los Andes. ¿Cómo le dije yo? ¿Por qué? Porque en esa universidad nos enseñan lo que se debería enseñar. Le dije yo, o sea, usted quiere tener una ley para regular qué es lo que se enseña y qué es lo que no. Por supuesto, me dijo. Bueno, de ahí en adelante, en ese clima de tensión, ¿qué es lo que queda? Cuando hay un intento de homogeneizarlo todo, de estatizarlo todo, ¿qué es lo que queda? Queda una ley con jorobas, una ley mala, una ley que no significa nada. Porque ¿qué significaba que una universidad tuviera un año de acreditación? No significaba nada. ¿Qué significaba que tuviera 2? Entonces, obviamente queda una ley con muchos problemas. Yo creo que la calidad en la educación superior es algo que es difícil de definir. Hay universidades que son completamente distintas, y para ponerte un ejemplo extremo, la Universidad de Chicago, yo estudié en la Universidad de Chicago, se basa en una cuestión más teórica y que después tú pones a la práctica. La Universidad de Harvard es exactamente al revés, mucho más teórico, mucho más práctico y menos teórico. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es calidad? Pero se supone que la calidad no debiera estar medido porque una persona que posee un título profesional tiene las competencias mínimas para ejercer eso. Por supuesto, pero entonces ahí déjame ir a la segunda parte, porque aquí pareciera como que las personas somos interdictos, digamos, y que no tenemos capacidad de tomar decisiones. La segunda cosa que me tocó discutir a mí ahí era decir, ¿saben qué? Hoy día los jóvenes que están entrando a la universidad, en particular aquellos que son la primera generación, tienen muy poca información acerca de qué es lo que va a pasar, cuál es la duración real de las carreras. Derecho dice que dura 5 años, pero en verdad no dura 5 años, dura como 8. Arquitectura dice que dura 5 y medio, pero no dura 5 y medio, dura mucho más. Y nosotros pedimos al Ministerio, le dijimos, por favor, necesitamos la información de saber cuánto gana un estudiante cuando sale, cuánto se demora en encontrar trabajo, cuál es realmente la duración. ¿Y sabe lo que nos dijeron? Por ningún motivo, porque con eso vamos a estar castigando a la universidad pública. Pero si se puede. Y entonces, hacer a partir de poco tiempo atrás, de hecho hace cerca de 2 años, hoy día existe esa información. Y yo no creo que las personas sean interdictas. No cerca de 2 años, perdóname, pero hace mucho más. Pero Mariana, tiempo antes existe. era completamente agrupado. Lo que decía eran los ingenieros comerciales ganan tanto, pero no es lo mismo en una universidad que en otra. Entonces, solo voy a terminar. Hoy día existen universidades que son completamente distintas. Beatriz dice aquí como que, oye, los grupos económicos, bueno, ¿y qué? La Universidad Pedro Valdivia, la Universidad Miguel de Cervantes, la Universidad Arcis, ¿son quiénes? ¿Son los grandes grupos económicos? Pero por favor, si aquí a mí me parece que está bien que en el sistema universitario hayan distintos grupos con distintos proyectos educativos. Voy a hacer una pausa y vuelvo contigo, Cristina, ¿ya? Pero comprometido, ¿ya? Y le pedimos por favor que participe en @actualcentral en el Twitter o en el hashtag Actualidad Central con sus preguntas, sus inquietudes, ya los vamos a leer a la vuelta. Así que ya volvemos. Ya estamos de vuelta acá en Actualidad Central. Uno de los argumentos que se ponen, y le hago la pregunta al panel completo, porque tú y Cristina puedes aprovechar de decirlo. ¿Es esto una discusión ideológica? ¿En qué sentido? Porque yo podría decir, mira, que haya lucro o no haya lucro me da lo mismo. Si estoy dando una buena educación en todos los niveles, si mis médicos titulados salen buenos médicos, si recibo o no recibo plata del Estado da lo mismo porque yo estoy haciendo un buen trabajo y es justo. ¿Cuál es el problema que existe lucro en la educación? ¿No? Sí, yo. Sí. Bueno, es que tú habías quedado de que yo iba a ir. De veras, tenías razón. Teníamos un compromiso. Sí. Mira, yo creo que esa es una discusión que no se ha dado, ¿no? Y que de hecho el que hoy día ciertos niveles de la educación tengan lucro no fue a raíz precisamente de una discusión, fue a través de una decisión absolutamente dictatorial. Esto no pasó por una discusión en el Congreso, la creación de los particulares subvencionados y que las instituciones de educación técnica superior tuvieran fines de lucro, precisamente están en la LOCE, ¿no? Y no precisamente ahí se parlamentaba. Pero yo te quisiera plantear el siguiente tema. Hoy día Patricio Meller dice que si tú pones una carnicería en un lugar, ¿no?, y cobras lo que quieres porque eres la única, ya puedes cobrar lo que quieras y la calidad puede ser cualquiera.
si tienes competencia, vas a tener que seguramente empezar a bajar precios y a mejorar calidad. Eso es lo que debiera producirse con la lógica de las leyes del mercado. Patricio Meller dice que en la educación ocurre exactamente lo contrario. Que mientras más competencia, mientras más universidades entran al mercado, más caros son los aranceles, ¿verdad? Y más baja la calidad. Entonces, ahí hay un tema, ¿verdad?, que yo creo que nosotros deberíamos hacernos cargo en la discusión. O sea, aquí lucro, claramente, por lo menos en este sistema, no es igual a calidad. Porque está claro que los niveles en los cuales están las universidades privadas hoy día tienen mucho que desear. O sea, los sistemas de acreditación, la proinicia, cuando tú analizas, los resultados son brutalmente malos. No son malos, son brutalmente malos. Pero es producto del lucro, porque hay universidades... Déjame terminar una cosita. Esto es el aporte fiscal, el aporte del Estado, ¿ya?, a las universidades fiscales, a las universidades estatales, y esto es el CAE. Esto es el CAE, ¿ya? O sea, este instrumento, cuando surge la ley de aseguramiento a la calidad, ya se le empieza a entregar CAE a las universidades junto con una ley de acreditación. Esa acreditación, también lo tenemos claro como mecanismo, ha sido absolutamente irregular, ¿ya? Ilegal, irregular, o sea, donde tú encuentras todos los elementos como para decir, aquí no estamos apuntando a la calidad, claramente. Acá lo que se quiere es que se gane plata, no que haya calidad. De hecho, el solo hecho que tú puedas acreditar una universidad por un año, a mí me parece vergonzoso, ¿no? Y que nosotros lo asumamos como tal. ¿Funciona o no funciona? No, claro, lo que pasa es que uno, o sea, ¿por qué tiene CAE? Porque la diferencia de una carnicería o una zapatería, esto es un bien público, es un derecho ciudadano. Y yo creo que ahí es donde hay que poner el acento, digamos. Porque efectivamente, o sea, si alguien pone una carnicería, el ejemplo que dabas tú, o una zapatería, lo que sea, que lucre y que sea lo que sea. Pero aquí está hablando de educación. Y ese es un bien público, es un derecho ciudadano, y que el Estado debería garantizar esta entrega de la educación y la calidad por otro lado. Entonces, finalmente, si nosotros decimos a misma cuando algunos políticos, autoridades dicen, cuando hay un conflicto, y cuando partió esto de la universidad en Viña, que era un problema entre privados, digamos. Entonces, claro, por otro lado tenemos CAE, por otro lado tenemos aporte del Estado, entonces era efectivamente un negocio redondo. Y, por ejemplo, en el caso de los académicos, debería ser un tema del Ministerio del Trabajo también. La precariedad laboral de los académicos que hoy día tienen en las universidades es grandísima, y no solamente en el mundo privado, sino que también en las llamadas universidades públicas, que nosotros, claro, y que entendemos que, por ejemplo, la Universidad de Concepción y Austral, que son universidades privadas, pero que hoy día las entendemos como públicas, es porque se está entregando un bien ciudadano que es para todos, digamos. Entonces el Estado debería ser el garante, ¿cierto?, de darnos esa entrega de la educación y fiscalizar la calidad de la educación también. Yo creo que el Estado tiene que garantizar este derecho, pero también yo creo que es una particularidad de Chile el haber tenido siempre proveedores privados. Desde que nació Chile, la República, ha tenido proveedores privados en educación, en el sistema escolar y también en el sistema de educación superior. De hecho, de las 25 universidades tradicionales, hay 16 que son estatales, públicas, y el resto, 9, son universidades privadas. Ahora, yo creo que los chilenos lo que no quieren es sentir que la educación es un negocio, y que tampoco quieren pagar los altos aranceles que se pagan. Yo quiero decir que ese no es solo un problema de las universidades privadas, sino que también de las otras. Yo recuerdo cuando empezamos a establecer el arancel de referencia, que lo establecimos en mi gestión, nosotros dijimos, con este arancel de referencia las universidades tienen un freno y eran las universidades del Consejo de Rectores, para seguir aumentando los aranceles. Y año a año aumentaban los aranceles. Entonces, yo creo que el país ha tenido un sistema de educación superior y de educación en general muy desregulado. Y hay regulaciones que ha sido muy difícil establecer.
Pero hoy día creo que la pera cayó de madura, o sea, ya es imposible no aceptar nuevas regulaciones en el sistema. Creo que una universidad con fines de lucro puede ser buena. De hecho, existen universidades que dicen que son sin fines de lucro, que son con fines de lucro y que son buenas. Y no creo que per se el lucro sea una condición de que una universidad sea mala. Pero también el sistema sin regulaciones lo que da es para crear una infinidad de situaciones que son abusivas y que también no garantizan el derecho a la educación de calidad que hoy día queremos. Jaime, ahí lo veo anotando, sí. Inquieto. Mira, lo que pasa, Pablo, es que yo creo que obviamente hay una discusión que es ideológica, porque hay quienes creen de que lo público es algo que es exclusivo del Estado y que entonces solamente el Estado puede hacerlo. Hay otros que te dicen, mira, la educación es un derecho. ¿Pero qué significa que sea un derecho? ¿Significa que yo tengo derecho desde sala cuna hasta un postdoctorado? ¿Y si termino mi postdoctorado después tengo hasta un postdoctorado? Entonces la respuesta es no. Es obviamente que tiene que ver con las condiciones económicas de un país. Así como antes teníamos 8 años de educación obligatoria y cuando, si no me equivoco, cuando Mariana era ministra pasamos a 12 años y con jornada escolar completa. Bueno, vamos mejorando. ¿Y qué es lo justo hoy día? El presidente Piñera ha dicho, queremos hacer 13 años de educación obligatoria, pero en vez de hacer la universidad, es kinder. Y después pre-kinder. Y a mí me gustaría terminar después con algo que tiene que ver con el CIMSE segundo básico, porque es obvio que lo más justo hoy día no es escuchar a una minoría gritona, sino que es escuchar a esa inmensa mayoría silenciosa que no sale a la calle, pero que necesita mucha más ayuda. Y con respecto al tema de las acreditaciones, yo creo que hay una discusión en el mundo sobre que hay ciertos mínimos que tienen que cumplirse y si tú le exigieras a todas las universidades exactamente lo mismo, caes en un riesgo que es gravísimo, que es de homogeneizarlo todo. Yo creo que hoy día estamos, además, en un modelo educativo que está equivocado. Los niños de hoy día son distintos a los niños de hace 15 años, o a lo que me tocó vivir a mí, o lo que tocó vivir a mis padres y a mis abuelos. Además, estamos nosotros en Chile dejando talentos afuera. La PSU es un pésimo instrumento. Y tan malo es que todos aquellos niños que tienen talentos musicales, artísticos, deportivos, en tercer y cuarto medio tienen que dejarlos de lado para aprender a ser expertos en rellenar circulitos en una prueba, y después esos talentos, la prueba no le predice nada en los primeros años. En cambio, esos otros talentos son mucho más importantes porque es disciplina, resiliencia, etcétera. Entonces, en la acreditación, lo que han hecho en otras partes del mundo es que van por dos carriles. Un lado, aseguramiento de estándares mínimos y por otro lado, el mejoramiento de esos mismos, de cómo ellos se declaran. Entonces, ¿qué es importante en ese aseguramiento? Que primero, el responsable es la institución. Ellos mismos son responsables de lo que pasa al interior. En segundo lugar, de que la misión de la institución es clave. Si tiene más investigación o menos, es fundamental para definir finalmente si es que está entregando calidad o no. Autonomía, descentralización y libertad de cátedra. Esas cosas son clave y hoy día no las estamos discutiendo. Vamos a hacer una pausa. Voy a leer algunos mails. La Vivian Grossman siempre nos reta porque los lees cuando vamos a comercial, así que los vamos a comentar igual a la vuelta. ¿Ah? Dice, por ejemplo, ¿a quién le interesaría poner una U sin ganar nada? Dice Fernando Puente. Otra persona dice, que es María Cristina, dice, el lucro es transversal y se justifica legalmente. ¿Qué ocurre con las UES que funcionan en vespertino? Que lo está regulando. Y Luisa Soto dice, da pena que en estos debates nunca estén los profesores de aula discutiendo de calidad. ¿Usted es profe? Sí. ¿De aula? Soy profe. ¿Usted es profe de aula también? También. ¿Ah? ¿Usted aula también? Yo soy profesor universitario. Pero de aula. Bueno, las clases se hacen en aulas. O sea, usted también aula. ¿Ah? ¿Y usted, Cristina? Yo soy profe. Usted aula en el Congreso. Así que Hablemos de los profes a la vuelta. ya hablamos de los Yo he profes. hecho clase, pero Y hablamos, no me dedico. hablamos, por supuesto, qué es lo que pasa en este proceso eleccionario, qué van a ser los temas que se llevan arriba de la mesa, sobre todo en la última etapa. Ya volvemos. Estamos de vuelta acá en la actualidad central en esta discusión abierta. Para que Vivian Grossman no nos pele. Pablo de la Peira, pregúntale lo siguiente. Lucro no es igual a calidad y la gratuidad tampoco es igual a calidad. Siempre se habla de lo económico y eso cansa. ¿Qué encuentran de razón a lo que nos dice Pablo? Yo le encuentro toda la razón. Creo que mucho centramos la discusión en el tema del sistema y poco en lo que pasa en el aula. Y con lo que pasa con los profesores y lo que pasa con los alumnos. Especialmente en el sistema escolar. O sea, yo creo que nosotros tenemos ahí un problema súper serio porque de verdad que con cualquier sistema
Yo, de verdad, con cualquier sistema se puede hacer las cosas bien o mal. Entonces, nosotros ponemos demasiado la discusión en el sistema y poco en las cosas que tienen que pasar para que sea bien. ¿Le encuentran razón a lo que dijo la ministra Schmidt el día miércoles jueves en un medio que dice: creo que la discusión del lucro o no lucro en nada va al tema central, que es la calidad de la educación? Yo no le encuentro nada de razón, digamos, Ya. porque, a ver, vamos al aula, como alguien lo propuso Sí. en el Twitter. Mira, ¿por qué tiene que ver y por qué se habla tanto de lo económico y que a lo mejor cansa? Porque efectivamente esa es la base, ¿cierto?, para poder producir también calidad. Cuando tú tienes académicos con precariedad laboral y que taxean, nosotros los famosos profesores, ¿cierto?, taxi, yo fui profesora por hora, ya llevo 10 años, tengo contrato hace algunos meses, pero no por mis clases, sino que por un cargo. Las clases siempre están asociadas a pagos por hora. ¿Ya? Entonces tú tienes profesores que taxean por diferentes universidades, que te pagan por el curso que hace, porque estos alumnos clientes, ¿cierto? Tenemos que ver si hay alumnos para el segundo semestre, entonces en la primera semana o antes, unos días antes de comenzar el segundo semestre, te avisan si tienes clase o no, con la cantidad de alumnos que para tienes. Para que tú sigas el segundo semestre con pega. Para que sigas con pega, es difícil pedirle a ese profesor que no es estable dentro de una universidad, y no solamente las privadas, sino que estamos hablando también de las estatales o de las llamadas públicas, pueda tener un compromiso real con esa universidad, porque no has logrado tener, ¿cierto?, un cuerpo académico estable, comprometido con la universidad, con la investigación, no todas, pero en su mayoría, ¿cierto?, las más tradicionales, podemos hablar de eso. Entonces, esto se debe modificar. Por eso hablaba yo también que también el Estado, desde el Ministerio del Trabajo, desde otros puntos, tiene que tomar carta en el asunto para poder darle la calidad también a través de una estabilidad laboral a los académicos. En realidad hoy día, ¿qué es lo que pasa? Un académico no sabe, en la mayoría de las universidades privadas no te pagan las vacaciones, por ejemplo. Si tú faltas, te pagan por la hora trabajada, por la hora realizada. Entonces te tratan efectivamente como un trabajador absolutamente en precariedad. ¿Cómo le exiges tú a ese profesor que también tenga investigación, que claro, tenga una universidad compleja, que sea partícipe de esto? Es un tema complejo. Yo creo que tiene que ver con el tema de la vocación, ¿no? O sea, cuando tú dices que las instituciones, y por algo está en la ley, yo creo que el sentido, que sean instituciones sin fines de lucro, es que se resguarde la vocación por realmente formar. Ahora, igual en Chile tenemos esa contradicción entre universidades sin fines de lucro y los otros niveles, todos los demás niveles pueden lucrar. A mí me parece que ahí hay una discusión ideológica que sí la tenemos que dar, ¿no? Porque yo creo que, yo soy una convencida de que las instituciones que desarrollan educación tienen que ser sin fines de lucro, porque tiene que mantenerse la vocación dentro del ámbito de la formación y no del lucro. Ahora, yo creo que aquí, además, en Chile, lo que nosotros tenemos es que hemos tenido un Estado que ha generado mecanismos que desde mi perspectiva muy particular, puedo estar equivocada, han estado al servicio del negocio, ¿no? Y acá hay un modelo, yo insisto, o sea, si tú te fijas cuáles son los nichos con más utilidad en este país, tienen que ver con los derechos de las personas, la salud, la educación, las pensiones. Ahí están los negocios más lucrativos a nivel de todo el país. Entonces, yo creo que claramente eso responde a una discusión ideológica. Yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y que en definitiva muchos de estos aspectos, yo siempre he dicho, mientras nosotros tengamos lucro en la educación, vamos a seguir teniendo corrupción, vamos a seguir teniendo mala calidad, porque en el fondo la vocación no va por el lado de la formación, no va por el lado de la educación propiamente tal, sino que va por el lado de que efectivamente tú puedas hacer negocio. Voy a ir en orden, Mariana, y de ahí voy contigo, Jaime, porque tal los dos ahí. Que yo no creo que sea tan así, ¿eh? Lo que pasa, por ejemplo, en el sistema escolar, yo creo que es mucho más transparente que en el sistema de educación superior. O sea, yo creo que lo de la educación superior es lo peor, porque establece que son entidades sin fines de lucro y lucran. Y lucran con subterfugio. Y eso es un engaño y es falta de transparencia y crea incredulidad en las instituciones, etcétera. En cambio, en el sistema escolar, que se puede tener fines de lucro,
hay 1/3 de las instituciones de educación superior, de educación escolar, de colegios, que tienen fines de lucro. De ese tercio, o sea que es alrededor de 1 millón de estudiantes, de ese tercio, el 70% de las personas tienen un solo colegio, son profesores que armaron sus colegios. Muchas veces son profesores que tienen vocación, no está el lucro y la vocación, quiero armar un colegio porque es mi vocación y voy a dar educación, y ganan en el fondo para su subsistencia. Ahora, hay pocos establecimientos educacionales en el sistema escolar que son abusadores, y yo creo que esos tienen que salir. Pero la verdad es que yo prefiero algo que sea transparente y que diga, tiene fin de lucro, y se regule, y se diga, la subvención tiene que rendirse de tal manera, a una cosa que sea, que diga, no tiene fin de lucro, y el lucro se saque por otro lado. Jaime. Mira, lo que pasa es que yo en esto estoy completamente con Mariana, porque primero se dice el lucro no es igual a calidad, y esa es parte de la pregunta que tú hacías. Pero bueno, ¿qué pasa en lo contrario? Si es que no hay lucro, ¿implica que hay calidad? Y la respuesta es obvio que no. De hecho, en las escuelas municipales no hay lucro. ¿Y hay calidad en las escuelas municipales? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo? Y es una cuestión estatal. Entonces, ¿significa que si estatizamos todo va a haber calidad? La respuesta es no. Yo soy hijo de una profesora que por más de 30 años hizo clase en un colegio. Para mí, cuando caro chico, significaba que salía del colegio, iba a la casa y seguía en el colegio, porque mi mamá seguía poniendo las mismas reglas, digamos. ¿Y qué es lo importante de la educación en la calidad? No es si es que hay más plata o hay menos plata. Se ha multiplicado muchas veces la inversión en educación, pero no ha mejorado la calidad. ¿Por qué? Porque tiene que pasar otras cosas más. Es que adentro de la sala de clase tiene que haber dignidad, tiene que haber respeto entre el profesor y los alumnos, respeto entre los profesores. Tenemos que poner a los profesores en el pedestal que ellos realmente se merecen. Hoy día no los tenemos en el pedestal que realmente se merecen. Eso con respecto a la educación básica y media. Y en lo que permite el lucro en la educación básica y media es que profesores tengan colegios y que puedan financiar la infraestructura de ese colegio. Si no, ¿cómo la financian? ¿Quién va a tener que construir? ¿Lo va a construir solamente el Estado? De nuevo vamos a lo ideológico. Yo pertenezco estoy cooperando con una fundación, al igual que Mariana también, que se dedican a dar educación en lugares vulnerables sin fines de lucro. ¿Y cómo nos conseguimos la plata para eso? A través de donaciones. Bueno, eso es una alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa si es que las personas no pueden ellos mismos emprender ahí? Yo creo que tiene que haber libertad. Y en las universidades, yo también he sido profesor y yo creo que tiene que ver, soy profesor, y tiene que ver con el compromiso. A mí también me pagan por la clase que hago. Y obviamente lo que me pagan no es es mucho menos de lo que yo realmente en eso, entre comillas, invierto mi tiempo. Y también hago investigación. ¿Y por qué? Porque me gusta. Me gusta la formación, me gusta estar en clase y poder tratar de tocar temas que para los alumnos le genere pensamiento crítico, de romper algunos mitos y comenzar con otros. Yo creo que ese es el rol de la universidad compleja. Sí, pero no transformarse en apóstol por el hecho de no, está bien. De tener una vocación. Pues uno quiere... Lo que pasa es que yo tengo otro trabajo adicional y eso es lo que me permite vivir. Claro, digamos, porque además consigues que cuando tú pagas poco por un trabajo tan importante como el de profe, obviamente a veces los mejores cerebros no están yendo y dicen, oye, no me conviene, y es natural, y es normal, yo no quiero no quiero y no tengo además hay que ver la calidad, y lo otro es que hay que poner acento en la calidad de los profes. Mire, yo les voy a contar una experiencia personal. A mí me llaman de una universidad privada hace mucho tiempo, al peor profesor que podían llamar era a mí, se lo más mal profesor, y me dijeron, hay 12 ramos, ¿cuál quería hacer? No, o sea, recreo, dije yo, ¿qué me voy a hacer? Oiga, pasemos a otro tema. Este es un momento súper importante en términos eleccionarios. Hay un punto de inflexión. Hay dos miradas que finalmente se van a tener que confrontar y la gente va a tener que decir en este tema, respecto a qué es lo que quiere, pero también respecto a lo que es posible. Y uno de esos temas es la gratuidad en la educación superior. ¿Está Chile preparado para poder otorgar calidad en la gratuidad en la educación superior? Yo en lo personal creo que algo que se puede... ¿Superior? Superior. Ya. Yo creo en la gratuidad preescolar hasta cuarto medio, pero es algo gradual. Yo creo que es algo gradual que se puede lograr en este país, que debería ser. En la superior, yo creo que deberían haber universidades gratuitas. Nosotros, a lo menos las estatales. Si nos comparamos con Latinoamérica, yo creo que somos uno, no sé si cualquier otro país, ¿cierto?, que no tenemos ninguna universidad gratuita absolutamente. O sea, como lo fue la Chile en algún minuto. Muchos de nuestros presidentes, ¿cierto?, estudiaron gratis en la universidad. Y hoy día eso no es posible. Nadie puede estudiar gratis.
O sea, hay carreras en la Universidad de Chile que son mucho más caras que en las universidades privadas, y todos lo sabemos. Entonces, yo creo que eso es posible, absolutamente posible. Yo no soy economista, pero he escuchado, ¿cierto?, muchos de los candidatos y los economistas de algunos candidatos en que dicen que sí, esto es posible. Quizás no va a ser de un día para otro, pero... ¿Es posible llegar a esa gratuidad? Yo creo que ¿Y para quién es la gratuidad? Si tú mantienes la situación tributaria que tenemos hoy día, ninguna posibilidad. Si haces una reforma tributaria, sí hay muchas posibilidades, ¿no? Porque eso depende de cómo tú generas el ingreso para... ¿Y esa gratuidad para quién es? Ahora, yo el otro día discutía con Karina, una niña de Cerro Navia, que me decía, no, yo no estoy de acuerdo con la gratuidad para todo el mundo en la educación superior. Y yo le decía, ¿por qué no? Si los países desarrollados, ¿no?, tienen el concepto de que la educación es un derecho, y es un derecho para todos por igual, ¿no? Y el hecho de plantearlo como un derecho, si yo pago los impuestos, si yo soy hijo de rico, ¿no?, o mi papá es rico y paga los impuestos, mucho más impuestos que otros, efectivamente yo puedo asegurar que ese aporte, junto con el de las empresas, etcétera, pueda efectivamente generar un espacio de gratuidad en la educación. Pero eso parte de un principio de decir que efectivamente la educación es un derecho y no un bien de consumo. ¿Ya? Ahora, si depende del bolsillo, va a ser un bien de consumo. Y ahí está, yo creo que ahí está el punto de inflexión que decías tú, que es un poco lo que se va a discutir ahora en esta elección. Ahora, en el programa de Michelle Bachelet, ella plantea que en 4 años va a llegar al 70% de gratuidad. A mí no me queda claro si es para todas las instituciones de educación superior, porque hay 1 millón de estudiantes, si el 70% son 700.000 estudiantes, tanto de centros de formación técnica como de universidades privadas o públicas, o es solo para las universidades del Consejo de Rectores, no sé, ¿eso tú lo tienes claro? No, o sea, yo creo que eso implica modificar varias cosas del modelo, o sea... Pero ella plantea en 4 años esto, entonces yo digo, ¿cómo lo va a hacer? Si me pongo eso como horizonte y si me lo pongo como meta, ¿verdad?, de que efectivamente el acceso a la educación sea realmente un derecho y sea gratuito y que sea progresivo, lo que tú quieras, pero que sea mi horizonte, hay que cambiar muchas reglas del juego, entre ellas la que estábamos hablando anteriormente, de cuáles son los elementos que efectivamente tienen que concurrir para que tú tengas universidades que participen, que pueden ser... Yo no estoy diciendo que lo privado tenga que quedar excluido, Jaime. Yo creo que aquí, en este tema del derecho a la educación, no necesariamente tiene que ser estatal, ¿no? Pero tiene que efectivamente estar... yo creo profundamente en el tema de vocación. Voy a volver, es que tengo que ir a una pausa. Voy a volver contigo, Jaime, porque siempre te toca como el último y voy con Mariana. Voy a hacerla al revés. Voy a hacerla al revés. Ya volvemos acá a Actualidad Central. Seguimos en nuestra discusión abierta. Jaime, puntos de inflexión en los cuales los candidatos van a tener que jugársela por una definición y además de titular con gratuidad, no gratuidad, lo que sea, con muchos argumentos sin letra chica. De hecho, el ex rector Toro del Instituto Nacional dice, hoy día los alumnos no tienen límite porque pueden pedir lo que sea. Bueno, en el fondo está el ofertón electoral. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que ofrecer y se va a poder llegar a la tan anhelada gratuidad por algunos sectores? Mira, yo cuando me refería antes, cuando te decía que hay una minoría gritona que pide algunas cosas, lo que quiero decir es que hay estudiantes que ellos obviamente piden cosas que son completamente legítimas, pero la forma de resolverlos no es a través de la violencia, no es a través de la toma, no es a través de coartarle a otras personas que puedan ingresar a esos colegios o puedan ingresar a la universidad. Pero sí vale la pena discutirlo. Yo creo que hoy día estamos discutiendo la gratuidad de la universidad cuando es la discusión equivocada. ¿Por qué? Porque aunque tuviéramos la plata, es injusto e ineficiente hacerlo. Y es cosa de ver lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. En la Universidad de Buenos Aires entran 4.000 personas de ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. Se gradúa el 4%. ¿Y cuánto se demoran? Se demoran el doble de lo que deberían demorarse. ¿Por qué? Porque no funciona así. No solamente con la estructura tributaria, que fue completamente improvisada por Michelle Bachelet porque se le apareció, digamos, en una pregunta, pero sino, aparte de eso, es porque
Simplemente, si tenemos que invertir un recurso que siempre va a ser escaso, tenemos que hacerlo en aquello que es más justo. Y aquello que es más justo hoy día es la educación preescolar, porque ahí es donde se producen las principales diferencias. Un joven que hoy día tiene 18 años, el principal drama que tiene para entrar a la universidad no es solamente que no tenga plata, es que ha tenido durante 12 años una mala calidad de la educación. Y el conocimiento es como un edificio. Entonces, si las bases están mal, después ese edificio no es lo suficientemente estable. Entonces, tenemos que mejorar antes y no después. Y yo sí estoy de acuerdo con la gratuidad de la educación, obviamente, desde pre-kinder, creo yo, hasta cuarto medio, y para todos aquellos jóvenes que están en el 60% más pobres. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que hay que regular evidentemente lo que tiene que ver con el arancel real versus el arancel de referencia. Los jóvenes en esa parte se endeudaban a tasas que obviamente los acocotaban. Pero hoy día el crédito con aval del Estado, que implica que tú solamente pagas como máximo un 10% de tu sueldo y dura un periodo también determinado, es un arancel diferenciado pero ex post. Y eso es una buena solución para nuestro país. Mariana. A mí me pasa que yo creo que por una parte la gratuidad no garantiza igualdad. De hecho, cuando yo iba a la universidad, el 6% de los jóvenes iba a la universidad, se pagaba arancel diferenciado, pero en la Chile era gratis, y la verdad es que nos pagaban la universidad a los más ricos. Y en segundo lugar, a mí me parece que es injusto que el 50% de los jóvenes, o más del 50% de los jóvenes, que no ingresan a la educación superior, no tengan ningún beneficio para poder progresar en sus vidas y se les dé educación gratuita al 50% que sí ingresa. O sea, creo que hay prioridades. O sea, la gratuidad es un horizonte, pero no me digan que es un horizonte de 4 años para el 70% y en 6 años el 100%, porque eso es imposible y porque además el país tiene otras prioridades. Y a mí me parece que en esas prioridades mucho más importante es apoyar a los jóvenes que se quedan fuera de ingresar a la educación superior que a los jóvenes que están ingresando. Cristina, ¿ves la cámara 5? Sí. Es toda suya, 20 segundos para decir lo que quiera. Mira, yo creo que lo que ocurre hoy día claramente es que el 85% del CAE, del crédito con aval del Estado, está en el primero y el segundo quintil. ¿Ah? Y eso quiere decir que todo este discurso de que la educación tiene que ser gratuita para los más pobres, etcétera, claramente no existe. O sea, hoy día los más pobres son los que están pagando la educación, ¿ya? Y son los que están endeudados y son los que hoy en 10 años más van a seguir pagando la educación. O sea, este es un tema que ya está montado. Nosotros, el porcentaje, si tú ves de todo el universo, la cantidad de gente de estudiantes que son del quintil, de los quintiles más ricos, están, claro, en las universidades tradicionales, porque ahí hay barreras de entrada, porque efectivamente, pero donde está el negocio, ya en esto que dice la Mariana, a donde hay demanda, ya, porque hay demanda hay que crear el sistema, porque hay demanda hay que crear negocios, ¿ya? Y nosotros decimos que eso no es posible, que hay que finalmente hacer que la educación en Chile sea un derecho. La cámara 4, Jaime, es toda tuya, 20 segundos para decir lo que quieras. Hace pocos días nosotros conocimos los resultados de un CIMSE nuevo, que es de segundo básico. Yo de partida creo que el CIMSE no es toda la calidad. Es una muestra, es una pequeña parte de la calidad, porque por algo uno se recuerda siempre a los profesores normalistas, porque ellos educaban en mucho más allá de que simplemente los textos. Y lo que nos muestra ese resultado son dos cosas. Una mala noticia, que hay 1 de cada 4 niños que todavía no entiende lo que lee. Y obviamente, como decía antes, el conocimiento es de alguna manera un edificio que se va construyendo. Si es que a esa altura todavía no entiende lo que leen, después es muy difícil recuperarlo. Entonces tenemos que invertir mucho más ahí. Esa es la principal razón por la cual lo justo no es hacer una universidad gratuita, sino que lo justo es invertir más en la educación básica, en aquellos niños vulnerables y en la educación preescolar. Mariana, la cámara 5, toda suya. No, yo iba a decir que hace 10 años atrás el 40% de los niños en cuarto básico no entendía lo que leía, así que estamos mejor hoy día. Estamos avanzando, ¿verdad? Pero igual yo comparto que en este tema hay prioridades, que el sistema de educación superior es muy desregulado, tiene que tener mayores regulaciones y es de esperar que exista la posibilidad de dar un paso significativo respondiendo a las demandas de la ciudadanía, porque la ciudadanía quiere una educación superior más justa, más transparente y más equitativa. Beatriz, ¿qué cámara le vamos a dar a la Beatriz? La 5.
Cámara 5, toda suya, ¿no? Se la lleva a la casa si quiere. Decir que el problema del lucro en la educación debe ser algo que tiene que ser abordado. Desde la Universidad Central fue levantada en el 2011 por los estudiantes. Tenemos que agradecerle a ellos, a los que están en la calle, a los que están gritando. Y los académicos nos incorporamos. Creo que la Universidad Central es un modelo posible, que se puede replicar, es perfectible, tiene sus falencias, pero es un modelo donde lo administramos los académicos. Esta universidad ¿Qué tiene el dueño? No tiene dueño. Los académicos somos los administradores y gestores de la Universidad Central. Cualquier académico como yo podría ser el presidente de la Junta, de hecho así lo es hoy día, nace de la Facultad de Arquitectura, digamos un arquitecto que hizo clases por 25 años y es elegido por sus propios pares, por los académicos, para administrar y dirigir esta universidad. El gran logro de la Universidad Central es haber parado en el 2011 la venta de la universidad al Grupo Económico Norte-Sur. Eso se lo debemos a nuestros estudiantes, lo debemos a los académicos que se organizan para hacer este gran hito, digamos, que es lo que celebramos ahora. Y yo creo que tenemos que trabajar para un referente que sea un referente nacional posible dentro de las universidades privadas. Y a propósito de la Universidad Central, que nos invita a esta discusión abierta, para este día viernes, el próximo viernes a las 9 de la mañana a las 13:30 horas está el seminario Elementos para una Política Nacional de Desarrollo Regional. Elementos para una Política Nacional de Desarrollo Regional, tema muy ausente en los debates presidenciales, las regiones. A las 9 de la mañana en el campus Vicente Kovacevic en Santa Isabel 1278. Detalles, cualquier información ahí en www.ucentral.cl para que pueda interiorizarse. Obviamente son gratuitos, todas las actividades son abiertas al público de la universidad. Señores panelistas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un programa que hacía falta hacerlo, Estábamos en deuda con ustedes ahí en la casa, hablar acerca del lucro en la educación. Esto ha sido Actualidad Central, una discusión abierta. Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central. Discusión abierta.